Bien, buenas tardes con todos, chicos. Otra vez retomamos la segunda charla de la jornada de pediatría. Vamos ahora con la doctora Judith Sofé Pazmiño. Mi compañero Joshua Villacrés va ¿Cómo a... están, chicos? Buenas tardes. Esta es la segunda sesión del día. Tenemos a la doctora Judith Sofé Pazmiño. Ella es profesora de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, es médico tratante del Grupo Hospitalario Kennedy y es coordinadora de la Unidad de Atención Integral de VIH en el Hospital del Niño, Dr. Francisco Icaza. Ella es especialista en pediatría, es máster en epidemiología, es especialista en infectóloga pediátrica de la Universidad de Buenos Aires y es especialista en infección por VIH en la Universidad de Juan Carlos de Madrid. Entonces, doctora, sin más preámbulos, le dejamos la sesión. Bueno, buenas tardes. Gracias a los organizadores por invitarme a participar de este evento. Gracias a los asistentes por su tiempo y por esas ganas de seguir aprendiendo. Bueno, hoy he sido invitada para conversar con ustedes acerca del tema de COVID en pacientes pediátricos. Así que, bueno, dejaremos entonces las preguntas para el final, cualquiera que fuere. La agenda de hoy, bueno, vamos a hablar acerca de las características del coronavirus, la epidemiología mundial y nacional. Vamos a ver la presentación clínica tanto en neonatos como niños mayores y una de las complicaciones de esta enfermedad, como es el síndrome inflamatorio multisistémico. Hablaremos brevemente del enfoque terapéutico y ciertos mensajes para llevar a casa. Bueno, en cuanto al virus, este pertenece a una familia de virus ARN, son monocatenarios. Son virus zoonóticos, están extendidos ampliamente en el reino animal y estos provocan enfermedades respiratorias, entéricas, enfermedades hepáticas e incluso neurológicas. Se transmite desde los animales al hombre, sea por contacto directo o indirecto. Y hasta la fecha conocemos 7 tipos de coronavirus que son capaces de provocar enfermedad en el hombre. 4 provocan enfermedades en humanos como enfermedades comunes o enfermedades respiratorias de vías respiratorias altas y pueden ser cuadros leves. Y los otros 3, que son 3 beta-coronavirus, el MERS-1, el MERS, el SARS-CoV-1 y este nuevo SARS-CoV-2, que provocan síndromes respiratorios, cuadros respiratorios severos, y hay transmisión entre humanos debido al contacto estrecho. En cuanto a estos 3 beta-coronavirus que provocan enfermedad grave en el hombre, ¿qué es lo que conocemos, no? En cuanto al SARS, apareció en China en el año 2002, se reportaron 8.000 casos en 24 países. Tuvo una mortalidad calculada en 9.5% y se considera un brote cerrado, ya que el último caso reportado fue en el año 2004. En cuanto al MERS-CoV-1, este fue en Arabia Saudita, se conoció el primer caso en el año 2012. Aproximadamente 2.500 casos se reportaron en 27 países alrededor del mundo y la mortalidad estimada es de 34.5% y todavía se considera un brote activo. En cuanto al nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad conocida como COVID-19, se conocieron los primeros casos a fines del año 2019. Se reporta y se llega a conocer su secuencia genómica a inicios de enero. Este ya ha provocado alrededor, bueno, ya sobrepasamos los 9 millones de infectados en los 215 países. Tiene una mortalidad global de 17% y es una pandemia, se considera una pandemia, y OMS inicia la alerta de esta enfermedad como pandemia a fines de enero de este año. En cuanto a la epidemiología, datos del 21 de junio, datos a nivel mundial, bueno, 8.960, pero los datos de ayer son los que les presenté en la diapositiva anterior, ya llegamos a los 9.800.000 casos, con 461.000 defunciones alrededor del mundo, y tenemos aquí Ecuador, que hasta esa fecha había reportado 50.183 casos confirmados con 4.199 muertes por esta causa.
En el mundo, los 9.067.806 casos confirmados, 471.000 muertes y 4.850.718 casos recuperados. Esto con datos actualizados hasta el día de ayer. Bueno, y en cuanto a los países que más reportan casos de COVID en el mundo, si ustedes se dan cuenta, en este primer cuadro tenemos los 10 países en el mundo de los 215 que reportan, ¿no? Estados Unidos a la cabeza, luego Brasil, Rusia, India, Reino Unido, España, Perú, Chile, y mira dónde está Ecuador, ¿no? Ecuador, de los 215 países que presentan esta enfermedad, se encuentra en el lugar número 27. Ahora, si nos vamos a datos de Sudamérica, Ecuador se encuentra en quinto lugar con los 50.000 casos, después de Colombia. Y a la cabeza Brasil, que es el segundo en el mundo, con 1.086.000 casos. Ahora, en cuanto a la proporción de niños infectados en Latinoamérica, tenemos aquí el porcentaje de afectados, niños afectados en México, 1.93, en Estados Unidos 3%, Panamá 8%, Costa Rica 6%, Colombia es el que tiene el mayor porcentaje de la región, con 11.6% de niños infectados, y Ecuador, bueno, se mantiene con un porcentaje de 3.1%, por encima de bueno, y Argentina también un valor alto de 11%. ¿Qué es lo que se conoce hasta ahora o se conocía acerca de esta enfermedad en niños? Se decía que la incidencia era baja, que hay menor incidencia en niños. Tal es así que, por ejemplo, Italia reporta en su población 1.2%, Estados Unidos de 5%, y vemos también que el sistema especial de respuesta inmune, que es diferente entre niños y adultos, y que había características propias y respuestas terapéuticas diferentes de niños y adultos. Cuando China empieza a hacer sus primeros reportes, se hablaba al inicio entre 1 y 5% de afectación en niños, pero posteriormente, después de febrero, hacen nuevas publicaciones y la incidencia en niños ya está alrededor del 13% de afectación en ellos. La severidad tiene mucho que ver también con la edad en estos reportes de China. En cuanto a edad pediátrica, sobre todo en niños menores de 1 año, son los que mayormente pueden presentar formas severas de esta enfermedad. Y bueno, y datos de Ecuador. Estos datos son del boletín epidemiológico actualizados hasta fines de mayo, está la información, en donde estaba a un 2.9, pero oscila entre el 2.9 y 3.1%. Y si se dan cuenta acá, bueno, la proporción hombre y mujer, 40% mujeres, 59% hombres. Y la verdad es que, si ustedes se fijan, tal vez el número de casos aumenta entre los 15 y 19 años más en el sexo masculino. En cuanto a la mortalidad atribuida a COVID-19 en niños, vemos que los fallecidos hasta esa fecha, hasta en niños de menos de 9 años, era de 7 casos, hasta 19 años, 7 casos. Y vemos acá que el mayor número de casos reportados como fallecidos atribuidos a esta enfermedad se dio en niños de menos de 1 año, 3. De 1 a 4 años, 2 niños, y de 5 a 9 años, 1 niño. Y bueno, en cuanto a la presentación clínica en niños, se decía que, sobre todo cuando conocimos esta enfermedad, cuando nos llegaban los reportes de China, que los niños eran asintomáticos, que los niños presentaban formas leves de la enfermedad, y bueno, y a partir de esa fecha fuimos conociendo y fuimos aprendiendo de estas nuevas presentaciones. Y en cuanto a neonato, es poco común, pero se sabe que hay mayor vulnerabilidad del neonato por su sistema inmune per se
que puede favorecer este tipo de infecciones. Y en cuanto a la transmisión, hasta el día de hoy se cree que la transmisión más bien es horizontal, perinatal, porque hasta la fecha no hay evidencia de que exista transmisión vertical ni tampoco por lactancia materna. La vía más frecuente es la horizontal, a partir de un familiar cercano, sea la madre o un conviviente con un contacto estrecho. ¿Cómo se considera el contacto estrecho? Que sea un contacto, en este caso, que por lo menos tenga más de 15 minutos y con una distancia menor a los 2 metros. Este es un estudio que se publica en donde ellos aquí, en este estudio se ponen de varias regiones de China, en donde se presentan los casos de neonatos, hijos de madres infectadas por COVID. Y estos neonatos, por ejemplo, aquí en este autor presenta un caso cuyos resultados tuvieron PCR negativos, pero con serología positiva. Sin síntomas, estos primeros. Y acá tenemos otro autor que presenta pacientes en donde él reporta linfopenia y alteración de transaminasas en estos neonatos. Y por último, este autor en este estudio presenta 3 casos, niños pretérminos, 2 de los 3 casos, a término 2 y pretérmino 1, y de estos se atribuyó más bien la forma severa a su prematurez y porque tuvieron otros factores de riesgo, como distrés respiratoria, un bajo puntaje de Apgar, de su score de Apgar, y presentaron también neumonía. Pero en los otros casos reportados, sin sintomatología incluso, hijos de madre infectada. En esta publicación de acá, se hace un análisis también de varias publicaciones en donde incluyeron niños menores de 1 año. Por ejemplo, del CDC, aquí presentan una casuística de 398 niños en rango de edad de 0 a 1. En estos infantes hubieron hospitalizaciones y 5 de ellos requirieron terapia intensiva. En este otro, bueno, en los demás estudios vemos niños por encima de la edad neonatal, pero voy a mencionarles acá estos niños que incluyeron neonatos. Por ejemplo, el estudio de Don con 379 casos, aquí también incluyeron neonatos. De este grupo, 7 fueron asintomáticos, síntomas leves en su mayoría, 205, moderados 127, formas severas 33 y críticas 7, que fue un 2%. Los porcentajes de formas críticas en neonatos en general la mayoría de casos se reportan con cifras bajas. Y el de acá, este estudio con 5 casos con niños de 2 a 44 días de vida tuvieron fiebre y síntomas leves. La mayoría de estudios que se presentan con neonatos hablan de formas leves y pocos son los que requieren asistencia en terapias intensivas pediátricas o neonatales. ¿Cómo definimos un caso de infección por COVID en un neonato? Primero, el caso sospechoso. Vamos a sospechar de un hijo de madre que tenga una infección confirmada por SARS-CoV 14 días antes o 28 días después del parto. Que haya habido el contacto estrecho con el caso confirmado o probable, el que les dije, no más de 15 minutos y a menos de 2 metros de distancia. Que haya síntomas sugestivos sin importar el nexo epidemiológico, que el niño tenga ciertos síntomas como distemia, letargia, dificultad respiratoria, rechazo al alimento. Lo consideraríamos probable en caso de que este caso sospechoso tenga una PCR que no sea concluyente o una prueba positiva. Una prueba positiva o negativa independientemente de esto. Y un caso confirmado pues que cumple el criterio de laboratorio. ¿Qué pruebas diagnósticas vamos a hacer al neonato? Vamos a pedir hemograma, en el cual vamos a observar leucopenia, linfopenia, trombocitopenia leve, y vamos a ver también
aumento de la CK, de las transaminasas, fosfatasa alcalina y LDH. Estos son los marcadores que más se alteraron en todas estas series de casos presentadas. Y en las imágenes se pueden observar infiltrados compatibles con neumonía y también presentan íleo que se pueden rastrear en ecografías de abdomen. Para hacer un diagnóstico y confirmar el caso, necesitaríamos hacer PCR de secreciones respiratorias en el neonato. ¿Cómo vamos a hacer el abordaje de este hijo de madre COVID? Si la madre es positiva, va a depender si tenemos un recién nacido asintomático. Aquí podemos favorecer el alojamiento conjunto con vigilancia clínica, siempre y cuando la madre, aunque sea positiva, pero utilice mascarilla y sea solamente ella la que cuide el neonato y ella también mantenga un aislamiento. Vamos a hacer test de COVID. Si es negativo, descartamos la infección en el neonato. Si es positivo, ambos estarían infectados y favorecemos el alojamiento conjunto con medidas de aislamiento, vigilancia clínica y un seguimiento estrecho al alta. Si tenemos un neonato sintomático, este va a una hospitalización, se va a ingresar idealmente en una incubadora para regular temperatura y para hacer un espacio cerrado de aislamiento. Y de acuerdo a la sintomatología que tenga este nene, se le va a dar la asistencia que requiere. En cuanto a vigilancia, en tratamiento, si necesita solo una cánula o necesita RM, va a depender de esas condiciones clínicas al momento. También vamos a pedir el test para COVID. Si es positivo, continuamos el ingreso en aislamiento con todo el tratamiento de soporte que requiera, con laboratorio. Y el alta, pues se le va a dar cuando ya su condición clínica mejore. Se habla de test, en ciertas guías se habla de test con test negativos, dar el alta, pero ciertas guías también alrededor del mundo hoy en día ya hablan incluso de externar al paciente siempre y cuando la clínica lo permita, aunque si es un neonato que está en excelente estado general, regulando temperatura, alimentándose, con los demás parámetros inflamatorios negativos, incluso se le puede dar el alta a este neonato aun cuando el test continúe siendo positivo. Si es negativo, tenemos 2 pruebas negativas, hemos descartado la infección, descontinuamos el aislamiento, se le van a dar los cuidados que necesita de acuerdo a su patología y el alta según los criterios clínicos. Bueno, esto en cuanto a neonato, pero fuera del periodo de natal, ¿qué es lo que pasa, no? Y es lo que les decía hace un momento. En la población pediátrica siempre se habló que tienen formas benignas, que los niños no se afectan de formas graves. Y bueno, y es conocido también por ustedes que hoy en día estamos viendo el síndrome inflamatorio multisistémico como consecuencia de este tipo de infección. Y bueno, en general las características en los niños, hoy en día ya sabemos que tienen la misma probabilidad de infectarse que un adulto. Las manifestaciones clínicas pueden ser sí más leves que el adulto, puede haber fiebre, tos, congestión, rinorrea, vómito y síntomas gastrointestinales como diarrea. Y estos cuadros se vieron en el 2.4% del total de casos notificados en una serie de China, en menores de 19 años. Solo el 2.5% van a desarrollar formas graves y el 0,2% de los infectados desarrollan cuadros críticos. La detección prolongada de ARN en muestras respiratorias, las PCRs, ¿no? En estos niños pueden estar 22 días positivas después del inicio de la enfermedad en secreciones respiratorias y si hacemos estas PCRs en heces van a estar positivas 30 días después del inicio. No significa tampoco que durante esos 30 días o esos 22 días el niño mantenga su contagio. Y las formas clínicas de los niños pueden ir desde formas asintomáticas leves, moderadas y los casos los críticos que incluso con choque y síndrome inflamatorio multisistémico por COVID. Los factores de riesgo vistos en niños es que sean menores de 3 meses, que tengan alguna condición de base como una cardiopatía congénita, enfermedad pulmonar crónica, enfermedades neuromusculares, los desnutridos graves, anemia, hemoglobinopatías, cierto tipo de inmunodeficiencias, incluido VIH,
que tengan tratamiento inmunosupresor, obesos y enfermedad renal y hepática crónicas. Este es un documento que lo presentan los chinos en abril del 2020, en donde ellos presentan una casuística de 171 niños infectados por SARS-CoV-2. Estos niños con pruebas positivas fueron asintomáticos en el 16%, 33 de ellos tuvieron infecciones respiratorias altas, que corresponde a un 19%, neumonía el 65% de estos niños, y al área de terapia intensiva fueron 1.8% de pacientes con un solo fallecido de los 171 que corresponde al 0.5%. Y en el otro cuadro vemos los síntomas más frecuentes. Tos en el 48%, eritema faríngeo, la fiebre, que la fiebre va en rangos de 37,5 hasta 38 en general, 41% de los pacientes. En promedio de días de la fiebre fue de 3, y los rangos de temperatura, si ustedes ven ahí, la mayoría presentan rangos de temperatura entre 37,5 y 38. No es fiebre tan elevada, que con esto podríamos hacer una diferencia con influenza, en donde influenza la fiebre es aguda, es abrupta, y desde el primer día la fiebre puede elevarse hasta 39 grados o más. También se describieron cuadros de diarrea en un 8%, fatiga 7%, rinorrea, vómito y congestión nasal. En esta otra presentación de Estados Unidos, acá comparan los síntomas en la población pediátrica versus los adultos, y vemos que la fiebre está en menos proporción que los adultos, 73% versus 93%, en general, todos los síntomas, perdón, y la fiebre 56 versus 71, igual menos fiebre en niños que en adultos. Esto abril del 2020 en cuanto a fiebre. Este es otro estudio en donde se presentan 177 casos que incluyen población pediátrica y jóvenes considerados hasta los 34 años de edad. De los 177, eran 25% de este grupo correspondían a ese grupo de edad. No, requirieron hospitalización, pero no en áreas críticas, no estuvieron con cuadros críticos, el 80%. 9 de estos 44, o sea, el 20%, sí tuvieron formas críticas de la enfermedad. El promedio de edad fue de 9.6 años. La edad promedio de estos pacientes que presentaron formas críticas fue de 17 años y la edad promedio de las formas no críticas fue de 3.6%. La hospitalización entre niños de menos de un año y mayores de 15 años fue el 32%. Y entre los adolescentes, de los que requirieron terapia intensiva, adolescentes y adultos jóvenes, fue el 66%. Es decir, la mayoría de adolescentes y adultos jóvenes de toda la población pediátrica fueron los que ameritaron hospitalización en terapia intensiva. Y en la otra gráfica vamos a ver la proporción de pacientes de acuerdo a edad y la hospitalización y la atención en cuidados o enfermedades críticas, ¿no? Y como les decía, mayores de 15 años es la que tiene mayor porcentaje de hospitalización y también de atención en unidades críticas. En cuanto a las recomendaciones del consenso de España, recomiendan qué tipo de exámenes o qué características clínicas tienen las formas leves y las formas graves, cómo reconocerlas. Las formas leves, fiebre, aunque no siempre puede estar presente, como ustedes vieron en el otro cuadro, apenas el 56% presentaban fiebre según los datos de Estados Unidos. Puede haber tos, congestión nasal, rinorrea, expectoración. En las formas graves podemos identificar tempranamente porque el paciente viene con más sintomatología, con mayor decaimiento, puede haber malestar, irritabilidad, si es un bebé pequeño, rechazo al alimento, hipoactividad.
y pueden progresar rápidamente a un fallo respiratorio en 1 o 3 días, incluso llegar a un shock con complicaciones con acidosis metabólica, coagulopatía y sangrados. ¿Qué vamos a encontrar en uno o en otro? En la forma leve, leucocitos normales, puede haber leucopenia o linfopenia. En la grave, linfopenia progresiva. La PCR, la PCT y los bioquímicos pueden estar normales, pero al contrario, en las formas graves pueden estar también elevadas. La procalcitonina, si la encontramos elevada en estos pacientes, siempre debemos pensar en sobreinfección bacteriana. Entonces vamos a necesitar utilizar también antibióticos. Podemos encontrar en cuanto a imágenes infiltrados periféricos e incluso radiografías normales en niños con formas leves, y la tomografía ya podemos ver si tempranamente hay lesiones en vidrio esmerilado que se nos escapan a la imagen de rayos X. En cuanto a las formas graves, si vamos a encontrar opacidades bilaterales en vidrio esmerilado, incluso consolidación múltiple, puede haber derrame pleural, y pueden aparecer múltiples focos de consolidación lobar. ¿Cuándo decidimos hospitalizar un paciente con COVID? Esto va a depender de varios factores, ¿no? Primero, si es un neonato. Al neonato lo hospitalizamos, sobre todo si viene con fiebre, y descartamos otras posibles causas, de que no sea una sepsis temprana, meningitis, cualquier otra causa diferente de COVID. Entre 1 y 3 meses lo vamos a valorar de acuerdo a la clínica del paciente. Si el paciente está en perfecto estado general, si a pesar de que tiene fiebre o que él está comiendo, está activo, su sucesorio es conservado, no luce tóxico, un buen llenado capilar, probablemente este niño lo podamos mandar a domicilio con controles telefónicos a diario, evaluando telefónicamente si hay pautas de alarma que vamos a darle a la madre, al padre, al cuidador, para que ellos aprendan a identificar tempranamente y saber que el niño está bien en casa. Cualquier niño con factores de riesgo que vimos en la tabla anterior, ¿no? Algún niño con alguna comorbilidad, algún niño oncológico, un niño VIH, de acuerdo al estado clínico, y que lo hablemos con su especialista de cabecera, si es un VIH y el infectólogo dice, no, este chico está clínicamente bien, su inmunidad está bien, su carga viral es indetectable, podríamos incluso ver si se lo maneja o no de manera hospitalaria. Ahora, ¿quién más vamos a considerar su hospitalización? El paciente con hipoxemia, con saturación por debajo del 92%, que tenga dificultad respiratoria moderada o grave y que no mejore con algún broncodilatador que se le haya administrado. El aspecto general es importante. Si luce con mal aspecto general y está letárgico, el paciente se hospitaliza. Si no se alimenta, no nos garantiza la vía oral tampoco. O si es un bebé pequeño y tiene pausas o apneas, se va a hospitalizar. ¿Qué pruebas vamos a realizarle a estos niños, a la población pediátrica? Pues vamos a hacer pruebas basadas en detección de ácidos nucleicos. Vamos a hacer la PCR en secreciones nasofaringeas. Y vamos a hacer también IgG o IgM, sabiendo que la IgM empieza a elevarse a partir del día 9 y la IgG a partir del día 13. En la otra gráfica tenemos vemos cuándo empieza a elevarse la PCR, y vemos acá que antes incluso del inicio de los síntomas ya podemos hacer detección. La primera semana previo al inicio podemos hacer detección de PCR. Se eleva, su pico máximo es durante la primera semana y empieza a disminuir después de la tercera. Esta PCR positiva después de la tercera semana solamente me refleja la detección de ARN del virus. No indica necesariamente que sea un virus viable. Se han hecho estudios en donde en estas pruebas que con PCR positivas se intentó hacer cultivo viral, pero no fueron cultivables después del día 10. O sea, se considera que después de esta fecha ya estos virus no son viables o no tienen, no existe esto de la transmisibilidad probablemente, ¿no? ¿Y cuáles son las muestras que vamos a requerir o cuáles son las mejores muestras en las que vamos a tener rendimiento? Acá
Si nosotros enviamos lavado broncoalveolar, nuestro rendimiento va a ser del 93%. Si es de lavado broncoalveolar, 46%. Si es esputo, 72%. Si es hisopado nasal, el 63%. Si es hisopado faríngeo, 32%. Es 29%. Y está alrededor del 17% si es en sangre. Entonces vean ustedes que a pesar de que hacemos PCR y generalmente mandamos de esta muestra a nuestros pacientes, saber que no vamos a tener sino un rendimiento de alrededor del 63%. Una prueba positiva por largo tiempo, recuerden que no me habla de infección activa. Podemos tener un paciente en que nosotros hayamos detectado, recuerden en otras diapositivas hablamos de que pueden estar positivos en niños después de la resolución de la enfermedad o del inicio de la enfermedad durante 20 días, no significa que esté en una fase aguda o en una fase de replicación del virus. ¿Cuándo necesitaremos que sea valorado por terapia intensiva? Cuando hay dificultad respiratoria severa, que progresa, que a pesar de todas las medidas haya claudicación respiratoria, si su saturación a pesar de todo sigue disminuyendo, a pesar de la mascarilla con reservorio, si hay acidosis respiratoria, apneas recurrentes, el aspecto séptico del paciente y haya datos de shock o de fallo multiorgánico, y bueno, y alteración del nivel de conciencia. Con todas estas características, el paciente debería ser manejado en una unidad de cuidados intensivos. Si el paciente mejora, ¿cuándo yo considero egresar al paciente? Si la fiebre ya está ausente, tenemos apirexia de alrededor de 24 a 36 horas, que ya hace 24 horas logramos suspender el oxígeno y tiene una buena saturación con aire ambiental sin datos de dificultad respiratoria. Que si hay mejoría en las imágenes, pero esto puede incluso no ser necesario, o si la hacemos y empeoró en algún momento de la evolución, pero si el paciente mejora, probablemente podemos incluso no hacer imagen de rayos X. Si hay mejoría también de las pruebas de laboratorio, si el paciente se está alimentando bien y si necesita tratamiento en casa que continúe y si puede mantenerlo. Bueno, una de las complicaciones es el síndrome inflamatorio multisistémico, ¿no? Primero se habló de que habían formas leves de presentación en los pacientes y después, bueno, se fueron ciertos países, empezó en Europa, desde abril empezaron a reportar casos de síndrome inflamatorio, incluso Italia hace publicaciones de aumento de síndrome de enfermedad de Kawasaki en el contexto de una pandemia de COVID. Y es así que en el 14 de mayo el CDC hace su pronunciamiento al respecto, notifica al respecto de la aparición de casos de síndrome inflamatorio multisistémico y da su definición de caso. Paciente menor de 21 años con fiebre, con laboratorio de inflamación, con hospitalización y afectación de por lo menos 2 órganos, sin una causa que lo explique, y que tenga pruebas positivas para COVID o serología positiva en el transcurso de una infección reciente o que haya estado expuesto 4 semanas atrás a la infección por COVID. Es así también como en Inglaterra, también en abril ellos presentan sus casos, emiten la alerta y también hacen su definición de caso de síndrome inflamatorio multisistémico, que es un niño con fiebre persistente, que además tenga laboratorio de inflamación como neutrofilia con PCR elevado, con linfopenia, y que haya disfunción de uno o varios órganos y que además también tenga shock cardíaco, trastorno respiratorio, renal. Esto puede incluir incluso niños que tengan criterios completos o parciales de enfermedad de Kawasaki. Se excluiría si tiene otra causa microbiana que justifique todo este estado, ¿no? Más sepsis bacteriana por estafilococo o un shock por estreptococo. Y también las infecciones asociadas a miocarditis por enterovirus. Aquí las pruebas se pueden, si tiene esta clínica, aunque las pruebas sean positivas o negativas, puede ser también estar dentro de la definición de caso. El 15 de mayo, un día después, la Organización Mundial de la Salud
define sus criterios, ¿no? Antes el CDC incluía niños hasta 21 años, acá la OMS nos incluye hasta los 19 años, que tenga fiebre de más de 3 días, que tenga signos, 2 de los siguientes signos, que haya erupción cutánea o conjuntivitis no purulenta, con otros signos de inflamación mucocutánea, con en mucosa oral, como por ejemplo el eritema labial, la lengua aframbuesada, que haya edemas de manos y pies, hipotensión o shock, características también de disfunción de miocardio con alteración de marcadores de afectación miocárdica, que haya alteración de la coagulación, problemas gastrointestinales también, y que además tengan los marcadores de inflamación elevados como la eritrosedimentación, la procalcitonina o la PCR, sin ninguna causa microbiana que evidencie esta inflamación, y que tenga la evidencia, sea por PCR de prueba o por serología de COVID, y que tenga un probable contacto con pacientes con COVID. Y es así como en diferentes países, sobre todo empieza en Europa, a describir estos casos, ¿no? Con lesiones. Primero no se hablaba, cuando se conoció de esto, que no había afectación cutánea en niños, y después salió incluso hasta un manual de dermatología, un atlas de todas estas lesiones. Y empiezan a aparecer, ¿no? Las lesiones en piel, el rash generalizado, edemas de manos, de pies, el eritema conjuntival, la conjuntivitis no purulenta. Y es así como en Londres se presenta esta casuística con 8 pacientes con una edad promedio de 8, y donde ellos evidencian elevación de sus marcadores de inflamación, con ferritina, el dímero D. Y ellos vieron que en estos pacientes tenían características similares al Kawasaki y al shock tóxico. Estos niños presentaron fiebre, conjuntivitis, exantema, edema periférico de manos, de pies, tuvieron un shock refractario, y estos niños se presentaron con poca sintomatología respiratoria, y con derrame, sí tuvieron derrame de cavidades. Estos niños, 6 de 8 de estos eran afrocaribeños, estaban en percentilo 75 para la edad, todos tuvieron fiebre. Recuerdan que en los otros casos la fiebre no era tan elevada, pero en este caso el síndrome inflamatorio, la fiebre está por encima de 39 grados y por más de 4 días. Entonces, cuando tengamos un paciente en el contexto de esta pandemia, con fiebre elevada por más de 39 grados y sostenida, pues pensemos en un síndrome inflamatorio. La mayoría de ellos tuvo síntomas gastrointestinales. De ellos requirieron incluso intubación endotraqueal 5, 2 en BNI. 8 de ellos, es decir, todos, recibieron como parte de su tratamiento inmunoglobulina, infliximab, 1 infliximab, 4 esteroides y 6 aspirina. Cultivos negativos en 7 de 8, 1 tuvo un adenovirus, y 5 de 8 tuvieron la prueba negativa para SARS-CoV-2. En esta presentación de casos, el 75% de estos niños tuvo shock, tuvieron afectación de miocardio, alrededor de la mitad de los pacientes. 54% de los pacientes tienen esa erupción en extremidades, 30% conjuntivitis, 20% afectación de mucosas, compromiso abdominal en el 57% de los pacientes, incluso afectación renal, 38%, y a diferencia de los adultos, los síntomas respiratorios no fueron tantos, sino en un 32%. Las alteraciones de laboratorio que se encuentran en estos niños con síndrome inflamatorio multisistémico, vamos a ver, lo más llamativo es la linfopenia, neutropenia, anemia, el dímero D está elevado. Esta es una casuística. Aquí presentaron 38 pacientes y ellos también vieron, además de la elevación del dímero D, troponina elevada. En cuanto a los hallazgos de imágenes, ¿qué es lo que se va a observar en estos pacientes?
Pueden haber incluso radiografías de tórax normales, pueden haber pequeños derrames pleurales bilaterales, puede haber consolidación irregular o focal, atelectasia. En cuanto a la tomografía, en cuanto tengamos una radiografía podemos ver vidrio esmerilado nodular, incluso opacificación. Es más, estos hallazgos pueden encontrarse en ausencia o que se hayan evidenciado en una radiografía previa. También podemos ver alteraciones en radiografía de abdomen. Algunas pueden ser normales, podemos ver líquido libre en cavidad, ascitis, puede haber inflamación intestinal con ilion, linfadenopatía y edema perivesicular. Esta es una publicación entre Francia y Suiza con 35 casos en donde la mediana de edad es de 10 años. Estos pacientes presentaron diarrea, el 28% tenía comorbilidades, asma y sobrepeso. La fracción de eyección menos de 30% en el 33% de los casos. 80% de ellos requirieron soporte inotrópico, hicieron tormenta de citoquinas, no tuvieron ningún fallecido. Y toda la clínica que presentaron estos pacientes, ¿no? Fiebre de más de 4 días, astenia, mediana edad 10 años, el rash el 57%, linfadenopatía cervical el 60%, y en cuanto, mire, los signos respiratorios 34%, shock 68%, y aquí ellos evidencian ya lesiones en coronarias, 17%, dilatación coronaria y pericarditis 8%. Este es el brote que se dio en Bérgamo, en Italia. Los italianos reportan aquí en sus pacientes, ellos compararon, hacen una comparación antes de febrero y después de febrero, hacen grupo 1 y grupo 2, a ver qué pasaba entre Kawasaki y qué es lo que pasaba con este síndrome inflamatorio multisistémico. Y compararon estos dos grupos, ¿no? El antes y el después. Si ustedes recuerdan, Kawasaki se da mayormente en niños varones y en menos de 4 años. Entonces, antes de la pandemia, o a inicios de la pandemia incluso, la presentación en estos niños, o estos niños eran tenían alrededor de 3 años, pero en este grupo 2, ya con el COVID, y estos niños presentaban este síndrome inflamatorio, ya eran más grandes, 7 años y medio. Tenían datos de Kawasaki incompleto, 31% en el grupo 1 versus 50%. Ahora, algo que llamó la atención al comparar estos dos grupos es que presentaron síndrome de activación macrofágica el 50% de los pacientes del grupo 2 en el contexto de COVID, y presentaron también alteraciones coronarias, si ustedes ven acá, un 60%. Requirieron también tratamiento con corticoides el 80%. Si ustedes ven, y el 100% en ambos grupos respondieron al tratamiento, pero la afectación coronaria, el síndrome de shock tóxico y el síndrome de activación macrofágica se vio más en estos pacientes después del mes de febrero en el contexto de una pandemia de COVID. Esto es lo que reportaron en Italia. Bueno, y Ecuador también empieza a hacer sus reportes de casos. El 31 de mayo ya Ecuador emite su alerta y su comunicado y se pega a la definición de casos que ya vimos que tal cual la define la OMS, ¿no? Niños de 0 a 19 años con todos los datos que presenta OMS. Y esto es lo que está publicado hasta el 18 de junio. Según el país, hemos tenido síndrome inflamatorio multisistémico en menores de 19 años, hemos tenido un total de, acá, en menores de 11 meses, 2 casos, 3 casos en menores de 4 años, 2 en varón, 1 en niña, 2 casos en menores de 9 años, en niños más grandes, 5 casos, si ustedes ven, se vio mayor en este grupo etario de 10 a 14 años, y un caso
entre 15 y 19 años. En total, 13 casos que se han reportado, ¿no? Más en la semana epidemiológica 23, y estas son las provincias de mayor reporte, pero en cuanto al domicilio, si bien se atendieron en su mayoría en la provincia del Guayas, pero estos niños eran procedentes de Santo Domingo, de Manabí, de Pichincha, de Los Ríos y también de Guayas. ¿Cómo podemos diferenciar también este síndrome inflamatorio sistémico por COVID de la enfermedad de Kawasaki? Bueno, por un lado tenemos la edad del paciente. En general, en el Kawasaki o en el Kawasaki atípico se da en menores de 5 años, pero en este síndrome inflamatorio vemos en niños más grandes, de 8 años, de 10 años, incluso en adolescentes. ¿Qué factores están asociados? En general, en los meses fríos tenemos mayor incidencia de enfermedad de Kawasaki, y en cambio en el síndrome inflamatorio vemos que la obesidad es un factor importante. Los síntomas predominantes en el síndrome inflamatorio vemos diarrea, pero más vemos lesión en piel y ocular, en el eritema ocular en Kawasaki. El momento de aparición en Kawasaki puede ser en cualquier momento, porque es difícil determinar. Si bien Kawasaki se cree que es secundario a una infección, pero en la mayoría de veces no se logra identificar el germen, en el síndrome inflamatorio multisistémico, en general se asocia a la aparición a 4 semanas posterior al contacto o al brote en adultos, o que haya tenido síntomas el niño. Y en cuanto al laboratorio, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver mucha inflamación, vamos a ver aumento de citoquinas, vamos a ver ferritina elevada, marcadores inflamatorios como PCR, PCT, y marcadores de afectación miocárdica también elevadas, como la troponina y ProBNP. Y el laboratorio que es más llamativo en Kawasaki, pues el ecocardiograma con la alteración de coronarias, también alteración de transaminasas y la piuria estéril que se puede ver en Kawasaki atípico. Bueno, y brevemente en cuanto a enfoque terapéutico al respecto, actualmente no existe una evidencia que venga de algún ensayo clínico controlado para recomendar un tratamiento específico para coronavirus en niños, sea sospecha o sea confirmación. Los tratamientos o estos medicamentos en investigación deben ser administrados solamente en el contexto de ensayos clínicos aprobados mediante el marco de uso de medicamentos en situaciones especiales con monitorización clínica. Es más, cuando leemos las guías se dice que si bien no están aprobados, no hay evidencia, se los usa de manera compasiva. Y si vamos a utilizar alguno de estos fármacos, debería ser con algún consentimiento informado, aclarando al padre y explicándole que no hay ningún fármaco demostrado para algún tratamiento específico en cuanto a esta infección. Bueno, no existe tratamiento aprobado. Como antivirales, bueno, tenemos cloroquina, que ya sabemos que está más que demostrado, hay estudios que ya demuestran que no aporta beneficios. Tenemos lopinavir, ritonavir. En cuanto a antivirales, también tenemos otros que actúan en fase inflamatoria, como inmunoglobulinas, corticoides, anticoagulantes. Bueno, la hidroxicloroquina, ¿no? Primero, en inicios de esta pandemia se utilizó mucho porque habían estudios que así lo avalaban, incluso con el uso de macrólidos, pero ya publicaciones recientes hablan acerca de que no se demostraron beneficios con el uso de este fármaco. Tenemos al lopinavir, ritonavir. En este estudio randomizado, controlado, no se encontró diferencia en cuanto a mejoría clínica, en mortalidad, ni tampoco en disminución de la carga viral, tanto en el grupo control como en el grupo que utilizó lopinavir, ritonavir. Entonces, es algo ya también cuestionado, ¿no? O cuestionable. El remdesivir, que es un análogo nucleótido que se lo utilizó en ébola con resultados, todavía está en fases preliminares. Se utilizó también en el SARS-CoV-1, en la infección por MERS,
en adultos con neumonía y el tiempo de recuperación en el paciente, no hubieron diferencias entre los pacientes con neumonía en los que usaron Remdesivir y los que no utilizaron. En cuanto a la mortalidad, hubo tal vez una diferencia de 7 fallecidos versus 11 en el grupo que recibió Remdesivir, pero tampoco no son significativos estos resultados. También se habla de la utilización del plasma convaleciente. Se ha utilizado en otras infecciones como el SARS-CoV-1, en el MERS, en influenza también y en ébola. Se vio mejoría clínica en estos pacientes con la mortalidad, tal vez porque es seguro, menos del 1% de efectos adversos durante la utilización de plasma. Su mecanismo de acción es a través de la neutralización directa del virus. Controla también el sistema inmunitario, que en ese momento se encuentra en tormenta de citoquinas, y también en el estado de hipercoagulabilidad del paciente. También se habla del uso de corticoides, ¿no? Que el uso de precoz puede aumentar la excreción viral. Sí se considera su uso en síndrome de estrés respiratorio en etapas tardías, pero también se lo está utilizando en el síndrome inflamatorio multisistémico. Se recomienda lo que es prednisona, metilprednisolona por 5 a 7 días, y hay una publicación reciente acerca de los beneficios de la dexametasona en estos pacientes, en donde se evidenció una reducción de la mortalidad en un 35%. Bueno, otra de las estrategias del tratamiento podría incluir la inmunoglobulina. Se puede utilizar en estas etapas postinfecciosas como el síndrome inflamatorio en compañía de corticoides. Tocilizumab es un anticuerpo monoclonal que este fármaco se podría utilizar en la segunda semana del cuadro, entre los 7 a 15 días tal vez, en insuficiencia respiratoria, cuando hay imágenes patológicas, ¿no? La ventana terapéutica para su uso es entre los 7 y 15 días. Se lo utiliza justamente en el momento de la tormenta de citoquinas, cuando hay inflamación. Se podría considerar el uso cuando hay estos criterios, ¿no? Que haya insuficiencia respiratoria progresiva, cuando haya imágenes pulmonares evidentes de daño pulmonar, y con 2 parámetros, por lo menos más de 2 parámetros de estos de laboratorio, PCR más de 50, elevación de ferritina en un 30%, elevación también de interleuquina 6 por más de 3 veces su valor normal. Bueno, y también tenemos un antagonista de la interleuquina 1, que es el anakinra. Tiene una media corta, y su respuesta se la ve cuando se la usa más tempranamente. Vemos acá que cuando se utilizó tempranamente en los pacientes, se ve cómo disminuye también los valores de estos reactantes de inflamación. Disminuye también la temperatura, disminución de la PAFI y de los marcadores inflamatorios. Y acá tenemos imágenes previo al uso de anakinra y posterior al uso de anakinra. Vemos la mejoría, ¿no? También se habla de la terapia anticoagulante cuando haya un estado de hipercoagulabilidad con elevación del dímero D por encima de 1000, por ejemplo. Utilizar la heparina de bajo peso molecular en pacientes que tengan ciertos factores de riesgo como obesidad, reposo, o cuando tengamos una sospecha de tromboembolismo, aumentar la heparina 2 veces al día ya como terapia y no como profilaxis. Bueno, y siempre y cuando acompañar de otros, de ver también el valor de las plaquetas, ¿no? Antes de iniciar esta terapia. Bueno, y como mensajes, ¿qué les puedo decir? Bueno, el niño puede presentar espectros diversos, como hemos visto esta tarde, desde formas asintomáticas, formas leves, moderadas, shock, formas severas y el síndrome inflamatorio multisistémico. Tenemos que hacer un adecuado
abordaje e individualizar cada caso, vigilar siempre 4 a 6 semanas después del pico en adultos por la probable aparición del síndrome de inflamación multisistémica. Recordar también para poder hacer una detección oportuna, hacer una prevención, un manejo oportuno también de las complicaciones y que con esto disminuyamos la mortalidad. Recordar que el manejo no es de un solo médico, el manejo es multidisciplinario. Muchas veces, la mayoría de los pacientes puede ser manejado por el clínico, que es lo que hemos visto en otros países, lo maneja el clínico, pero también puede requerir de otros miembros del equipo de salud, como puede ser el reumatólogo, el hematólogo, el infectólogo, para el manejo de estas formas graves sobre todo. Necesitamos también una capacitación continua en esta nueva patología. Es una nueva enfermedad que llegó para quedarse y tenemos que ir aprendiendo de ella. La información pediátrica es limitada. Si creemos que en adultos es poca la información, que aún no tenemos cosas concretas, pues en pediatría aún más. Y necesitamos más estudios para compartir experiencias y poder tener un aprendizaje de ellas. Bueno, y muchas gracias por su atención. Gracias por su tiempo. No sé si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctora, por haber participado. En nombre de la Asociación de Estudiantes de Medicina, les extendemos nuestros agradecimientos. Sin duda nos resultó muy útil y pues ver este tema de que sea con evidencia científica súper actualizada, sin duda que es algo muy, muy bueno como modelo, ejemplo a seguir a los estudiantes. Ahorita hay 2 preguntas sí, que quisiera hacerle por parte de los estudiantes. La primera es: buenas tardes, doctora, excelente charla. Disculpe, ¿cuántos casos de Kawasaki en su práctica han tenido COVID positivo? ¿Y qué tan fiable debemos ser con la prueba de serología en caso de no tener PCR? Bueno, te puedo hablar de la parte privada. Hemos tenido pacientes que van desde las formas leves, pacientes con formas moderadas. Uno de los síntomas que mucho llama la atención es el dolor abdominal. Y hemos también tenido pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico. Actualmente, mira, justamente la literatura habla que vigilemos a los chicos después de 4 semanas del brote, y nosotros ahora estamos teniendo más casos de niños con síndrome inflamatorio multisistémico. Ahora, ¿cómo jerarquizar tal vez las pruebas? Si ustedes vieron en las diapositivas, la PCR tampoco es que tenga un rendimiento de un 100%, está alrededor del 60%. Y eso en secreciones, en hisopado nasofaríngeo. Las pruebas de laboratorio, y si tengo solamente pruebas rápidas o tengo serología, el paciente tenemos que evaluarlo como tal, como un individuo, y no solamente quedarnos al margen de una prueba. El paciente no ha dejado de ser paciente. Tenemos que ver si el niño tiene, cómo está, cuál es el cuadro clínico actual en ese momento. Para poder interpretar una prueba, yo tengo que ver antecedentes, hacer un buen relato de tomar nota de lo que es la historia clínica, antecedentes, el contacto en medio de un contexto de epidemia, para poder jerarquizar estas pruebas. Si yo tengo una IgG positiva, probablemente este niño ya tuvo su infección aguda antes y a lo mejor con lo que está viniendo actualmente es con su síndrome inflamatorio. Una PCR positiva tampoco es que me dice que está en la fase aguda de la enfermedad. Lo que me dice la PCR por sí sola es que hay determinación de virus en secreciones. Pero si a eso yo le sumo un cuadro de poco tiempo de evolución, que tenga fiebre, que tenga tal vez síntomas respiratorios, puedo decir, bueno, estamos en fase aguda de la enfermedad. Pero deben tener en cuenta, más que el laboratorio, o sea, no fiarse solamente de una prueba y tomar una prueba en mano y decir, este paciente tiene la infección o no la tiene. Porque si en las PCR no tenemos un rendimiento alto, sino el 60%, la serología o las pruebas rápidas todavía menos. Entonces, yo lo que les aconsejo es evaluar al paciente en su contexto, antecedentes epidemiológicos, contacto. Hoy en día ya todos hemos tenido contacto con alguien. Y ver, pues, la clínica, ¿no? También estamos en medio de dengue.
sea, si bien estamos en una pandemia, no dejemos de pensar en dengue, porque la clínica también es similar. Tengo el rash, tengo la fiebre, tengo el eritema conjuntival, ¿sí? Pero tengo que ver también pruebas de laboratorio y no solamente fiarme de una serología, que es lo mejor. Si son pruebas rápidas, hay que ver quién las está haciendo, si tenemos control de calidad de esas pruebas rápidas, porque hoy en día ustedes ven que anuncian por cualquier lado y todo el mundo se hace pruebas rápidas. ¿Y cómo sabes tú el entrenamiento? O sea, tiene mucho que ver. Si es una prueba rápida, pones una gota de sangre, puede interferir en su resultado el simple hecho de que una mesa no esté en una posición horizontal completa. Un desnivel puede alterarte la prueba. ¿O qué sabemos si el profesional o la persona que la está haciendo no tiene alguna alteración de la visión o no se tomó el tiempo adecuado para hacer la lectura, porque también nos pueden cambiar resultados? Entonces, basarse más bien en la clínica y antecedentes epidemiológicos, si no tenemos un sustento de laboratorio. Listo. Muchísimas gracias, doctora. Debido al tiempo, tenemos que omitir un par de preguntas, pero bueno, le reiteramos nuevamente nuestro agradecimiento por parte de la Asociación de Estudiantes de Medicina. Muchísimas gracias de nuevo y pues a todos los participantes que se han mantenido con nosotros. Bueno, muchas gracias otra vez a la organización y a todos los que estuvieron escuchando. Gracias por su tiempo y por el interés en este tema que es tan importante y tan vigente. Bueno, sí, hasta una próxima oportunidad. Seguro, muchísimas gracias. Ya mismo, para todos los que están conectados, ya mismo vamos a empezar la siguiente charla. Chao.